Hola, nuevamente les saludo con afecto a quienes vuelvan a tener a bien el ingresar a este videomensaje. A ti querida hermana, a ti querido hermano, nuevamente. O a ti querida amiga y a ti querido amigo. Que tengan a bien ingresar a este videomensaje para fortalecerse en la fe, en la esperanza y la confianza en Dios. Para ustedes que están acercándose a Dios a través de conocer su palabra y buscan el único camino, la verdad y la vida que llevan a Dios, lo cual es Cristo Jesús. Y de esa manera aseguren su destino eterno para salvación y vida eterna de sus almas a través de ello. Están en el lugar correcto. He puesto en manos del Señor suplicando su ayuda y su gracia para que este videomensaje sea un medio que Él me permita con ese propósito. Ser un canal de luz, de fe y de esperanza en Cristo Jesús. Para confirmación en la fe de los que ya le conocemos y para que vengan aquellos que aún no le conocen y sepan cómo venir a la salvación, que es depositando su fe y su esperanza en Cristo Jesús y en su palabra. Bien, dicho esto, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El ser humano, a lo largo de su vida, se verá expuesto a un sinnúmero de experiencias que le implicarán actos o actitudes de espera. Periodos de espera que por momentos serán de corta duración, en otras ocasiones quizás sean periodos de mediana duración y llegando incluso a experimentar periodos de espera de muy larga duración. En la búsqueda de esos hechos, de esas cosas o de esos deseos que poniendo como prenda su esperanza, espera lograrlos. La palabra espera tiene su origen en la palabra esperanza. Y a su vez, esta palabra última, la palabra esperanza, se refiere a la confianza que una persona deposita en el cumplimiento de algún hecho o cosa que dicha persona desea. Vuelvo a repetir esta definición para esperanza. Esperanza se refiere a la confianza que una persona deposita en el cumplimiento de algún hecho o cosa que dicha persona desea. Finalmente, todo acto de esperanza se sustenta en un acto de fe. Ahora bien, hablando en términos de la voluntad divina para los creyentes, es decir, para aquellos que creen a Dios y le obedecen, el Señor les demanda atributos y cualidades santas como escogidos que son de Él. Por lo tanto, en Él esperan y le obedecen. Y también por consecuencia, tienen su fe firmemente puesta en Él. Estos requisitos, al verlos cumplidos con la gracia y la dirección divinas, los creyentes verán cumplidas en sus vidas las bendiciones de las promesas divinas a través de la palabra de Dios. Y justamente, queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, hoy deseo hablarles de estos requisitos. Por tanto, he puesto como título a este videomensaje, requisitos para esperar en Dios. Comenzaré por plantear 4 requisitos de manera fundamental para aprender a esperar en Dios como creyentes. Número 1, la fe en Dios. Número 2,
la humildad de corazón. Número 3, la paciencia. Y número 4, el dominio propio. Estos 4 atributos o cualidades santas son los 4 requisitos que hoy planteo, entre muchos otros desde luego que hay, pero son los 4 requisitos que hoy planteo para aprender a confiar verdaderamente en las promesas de Dios, para esperar en Él, esperar en Dios. Número 1, la fe en Dios. Dice Dios en su palabra, allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Por lo tanto, es fundamental creerle a Dios para aprender a esperar en Él con confianza y ver como recompensa de parte de Él cumplidas sus promesas, que hay infinidad de promesas en su palabra para sus escogidos, para los que le pertenecemos, para los que le creemos y le obedecemos y le servimos. Bien, número 2, la humildad. Aprender la mansedumbre y la humildad de corazón de nuestro Señor de parte de nuestro Señor Jesucristo, viviéndolas cada día, trae descanso a nuestras almas como creyentes. Y por otro lado, son un poder divino mediante la obra del Espíritu Santo en el creyente para vencer y para dominar la altivez de espíritu, la soberbia. No podemos concebir a un hijo de Dios fiel que no sea manso y humilde de corazón. No podemos concebirlo altivo, soberbio, con altivez de espíritu, con envanecimiento. Por tanto, Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tercer requisito o atributo de calidad santo que demanda Dios para aprender a confiar y esperar en Él: la paciencia. En sentido inverso, en sentido contrario a la paciencia, la impaciencia incita a la precipitación para decidir. E invariablemente, cuando nos precipitamos para decidir, tomamos malas decisiones, perdiendo finalmente, como resultado de esta actitud de impaciencia, perdemos las recompensas que trae una decisión prudente, paciente y sabia. Es necesaria la paciencia para los hijos e hijas de Dios, para los siervos y siervas de Dios. Dice así en este sentido la palabra de Dios, allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36, lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuarto y último requisito de los hoy planteados, que es también un atributo de calidad divina: dominio propio, dominio por el poder del Espíritu Santo. Podemos definir al dominio propio como la fortaleza y el temple para controlar los impulsos irracionales. Repito, el dominio propio es la fortaleza y el temple para controlar los impulsos irracionales, ya que la liberación de dichos impulsos irracionales pueden motivar al ser humano a ser seducido
para mirar y escuchar hacia lugares y personas equivocadas cuando no se busca a Dios en primer lugar, cuando no se espera en Dios adecuadamente. Y en casos extremos, la liberación de estos impulsos irracionales puede llevar a ofender, a agredir y por tanto a dañar a otros, a nuestros semejantes. Dice en ese sentido la palabra de Dios, hablando de cómo valora Dios el dominio de nuestro espíritu, el control de nuestro espíritu humano. Y no hay otro medio de controlarlo y dominarlo, sino por medio de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios al respecto del dominio propio en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Para concluir, podemos llegar a lo siguiente: el hombre pagará consecuencias por no esperar en Dios y por tanto no obedecerle. Una de esas consecuencias será que nos salimos de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. Dice en este sentido la palabra de Dios, en caso contrario de aquel que confía en el Altísimo, que pone su confianza y su esperanza en la palabra de Dios y que tiene a Dios por su escudo, dice lo siguiente. Esto se encuentra en el Salmo, capítulo 119, versículo 114, y dice lo siguiente: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Le dice el salmista al Altísimo, a Jehová de los ejércitos. Segunda consecuencia que nos va a suceder muy probablemente: retrasaremos las bendiciones de Dios para nuestras vidas si no aprendemos a confiar en Él y si no tenemos estos atributos y cualidades santas que son requisitos fundamentales para obtener las promesas de Dios. Y hablando de retrasar las bendiciones, dice la palabra, en ese sentido, dice la palabra de Dios, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y finalmente, tercera y última consecuencia de no esperar en Dios, de no obedecerle y no tomarlo en cuenta para ver cumplidas sus promesas que debemos o podemos muy probablemente pagar, es pagar consecuencias por torcer y manipular la voluntad de Dios. Y luego de ello, como consecuencia, enojarnos ante Dios, ante un Dios que es infinitamente justo, infinitamente santo, infinitamente bueno y misericordioso. Enojarnos como resultado de nuestra mala actitud y falta de fe y de confianza en Dios. Dice en ese sentido la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dios nos guarde de estas actitudes. Finalmente, comparto para concluir una hermosa bendición de Jehová de los ejércitos a su pueblo Israel.
Una promesa hermosa entre muchas otras que tiene la palabra de Dios y que no solo es para el pueblo de Israel, sino que se extiende también a la iglesia de Jesucristo, ya que nuestro amado Señor Jesucristo fue judío y también fue israelita. Les comparto este pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios acerca de esta hermosa promesa. Para los que confiamos en Él, esperamos en Él, le obedecemos y le servimos. Lo siguiente. Israel será salvo en Jehová. Con salvación eterna seréis salvados. No os avergonzaréis ni os afrentéis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías, capítulo 45, versículos 17 y 18. Hasta aquí mi reflexión en esta ocasión. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y desarrollen ustedes cada vez más santidad y sabiduría de lo alto para obedecerle y servirle y llevar fruto que le glorifique como hijos e hijas de Dios. Y aquellos que aún están en la búsqueda de Dios, espero con todo mi corazón que encuentren el camino, la verdad y la vida, poniendo su fe y su esperanza en Cristo Jesús amado para la salvación y vida eterna de sus almas. Chao.